trauma craneoencefálico, ¿no? Y ustedes cuando lleguen al internado van a tener la oportunidad de ver cualquier cantidad. Y deben saber que el método de estudio para el trauma craneoencefálico es la tomografía computada, no los rayos X, la tomografía computada. Para huesos largos sí, los rayos X, ¿no? Por ejemplo, fémur, huesos largos, ¿no? Miembros, incluso la misma columna se puede estudiar bien con una radiografía, pero ya para parte cervical, macizo facial y el mismo cráneo, sigue a la cabeza la tomografía, quedando relegada así pues la resonancia magnética para un segundo plano, ¿no? En casos muy concretos se debe pedir resonancia magnética, y eso no de entrada, sino después de algunos días de haber ingresado al paciente. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el trauma craneoencefálico? Es fácil, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ver primero? O sea, ¿qué se espera en ese paciente observado? Fracturas, ¿no? Fracturas, ¿qué más? Hematomas, neumoencéfalo, nada más. Edema, si hay edema o hay edema. Y se acabó y murió la flor, ¿no? No hay muchas cosas que ver en un paciente con trauma craneoencefálico, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta una clasificación que es vieja, esta clasificación, cómo lo divide al trauma craneoencefálico, ¿no? Ahí está, ¿no? Como lesiones primarias, lesiones secundarias y complicaciones en trauma craneoencefálico. Entre las lesiones primarias no vamos a hablar mucho, ahí están un montón de cosas, los hematomas de partes blandas, las fracturas, los hematomas epidural, sudural, también por ahí está el mismo neumoencéfalo, la hemorragia subaracnoidea, de causa traumática, ¿no? Acuérdense que la hemorragia subaracnoidea también puede tener otro origen, ¿verdad? Como es ¿qué nomás? Causas de hemorragia subaracnoidea: ruptura de un aneurisma, ruptura de una malformación arteriovenosa, un angioma venoso, etcétera, ¿no? Recuerden que hay varias patologías vasculares del desarrollo, ¿no? Bueno, existen otras causas también de hemorragia subaracnoidea. Y aquí esta es la de causa traumática. Ya, las contusiones, por ahí hay una patología que es muy, que la gente usualmente no lo comenta mucho, pero que es muy, desde el punto de vista clínico, es muy complicado para el paciente, como es la lesión axonal difusa o lesión por cizallamiento, ¿no? Cizallamiento. Ya, entonces no nos vamos a enfocar mucho en vista del tiempo. Lo que quiero dejar sentado muy claro es la cuestión cómo reconocer cada una de estas cosas, ¿ya? El resto ustedes lo pueden leer en Castillo, está muy explicado, las características, la forma, y ahí lo correlacionan con tomografía y resonancia. Debemos de saber también, insistir en lo mismo, porque esto ya lo saben ustedes, que la sangre aguda, la sangre hiperaguda, aguda, ¿cómo se lo ve en el cráneo? ¿Qué densidad tiene? Hiper, ¿no? Hiper. Nunca se olviden. Hiperdensa, siempre se va a ver blanca. De cualquier origen se va a ver blanca, siempre y cuando esté en el estadio hiperagudo o agudo. Cuando ya va a su agudo va cambiando la densidad, ¿no? Debemos de comenzar diciendo estas cositas aquí. Me parece una cosa muy insignificante, pero eso es lo que hace que cambie la densidad del coágulo o del hematoma, ¿verdad?
El hematoma va cambiando de acuerdo al tiempo de evolución del hematoma, ¿verdad? Depende mucho de la lisis o destrucción del coágulo. Y la otra es de acuerdo a los productos de la degradación de la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, esos tres factores principales son los causantes de por qué el hematoma, que es blanco al principio, se transforma en oscuro al final, hipodenso. ¿Ya? O se hace intermediamente se hace isodenso. ¿Ya? Por resonancia magnética también se puede detectar un hematoma, sí, se puede detectar, pero hay que tener, es mucho más complicado, ¿no? Porque te va cambiando, te cambia, en cada secuencia te cambia la intensidad de la señal, ¿ya? Repito, te cambia en cada secuencia la intensidad de la señal. Ya, por aquí les hice un cuadrito para que lo hagan en un papelito, así como yo tengo a veces las cosas medio difíciles que no se olvidan. Yo hago así, ¿ven? En un papelito hago, aquí parece mentira, aquí hay un libro. Ya, y me lo voy aprendiendo, así en el carro, cuando estoy comiendo, estoy repasando y me olvido y ¡pac! Saco los hojitas, ¿no es cierto? Y me acuerdo. Porque hay que memorizarse ciertas cosas. En la polla no, en el examen no puede hacer eso. ¿Ya? Hay que memorizarse las cosas, ¿no? Por ejemplo, este es el cuadrito que yo ya me lo sé, pero me costó aprenderme, ¿ya? Recuerden que la hemoglobina tiene ¿cómo sería? Varios productos de degradación, ¿no? Varios procesos, si quieren usarlo ese término. ¿Ya? Cuando está dentro del vaso, la hemoglobina está como oxihemoglobina, ¿no es cierto? Apenas se rompe el vaso, porque la sangre sale de algún vaso, pues no, ya sea venoso o arterial, siempre va a ser producto de algún desgarro de un vaso sanguíneo. Entonces, apenas sale la sangre del vaso sanguíneo, la hemoglobina sigue estando como oxihemoglobina. ¿Ya? Y mira que la señal se la ve de esta forma, solamente utilizando el T1 y el T2. Solamente con esas dos secuencias te hace funda. Mira, por ejemplo, en T1 se lo ve oscuro, sigue nomás. Yo lo tengo así memorizado, ¿no? En T1 oscuro y en T2 brillante. Sabiendo que cuando yo digo oscuro significa que puede ser iso o hipo. Iso o hipo. ¿Ya? Es mucho más fácil memorizarte así. Si quieren pónganlo así. ¿Ya? En T1 oscuro y en T2 brillante. Es decir, puede ser iso o hipo en T1 y en T2 siempre va a ser hiperintenso, brillante el hematoma. ¿Ya? Esa es la oxihemoglobina. Después de unos días, mira, después a las 12:48 horas se cambia a desoxihemoglobina. Y tenemos otra intensidad de señal, mira. En T1 es oscuro y en T2 oscuro. Se ve oscuro, oscuro. ¿Ya? Después, la desoxihemoglobina se cambia ¿a qué? A meta, ¿no es cierto? A meta. La metahemoglobina puede ser intra y extracelular. Aquí nos complica la vida. Intra o extracelular. La intracelular también tiene su propia señal. Se la ve blanco y oscuro, o brillante y oscuro. La metahemoglobina intracelular. Brillante y oscuro. Brillante en T1 y oscuro en T2. ¿Verdad? Ya. Fíjense los tiempos, mira, cómo están los tiempos, va avanzando los tiempos. Ya, después la metahemoglobina se hace extracelular. Esta es brillante en T1 y en T2. Es decir, el hematoma o coágulo o la misma contusión se va a ver de esa forma, brillante y brillante.
Y al último, el último producto de degradación de la hemoglobina es pues la ferretina y la hemosiderina, ¿no? Esa se ve ya como líquido, tiene el comportamiento de líquido. Por lo tanto, los líquidos, como ustedes saben, se ve en T1 oscuro y en T2 blanco, ¿no es cierto? Como cualquier líquido. Todos los líquidos, el comportamiento va a tener ese, ¿no? Como cualquier líquido, ¿no? T1 oscuro y T2 brillante. Ya. Entonces ya les digo, hagan un papelito y grábenselo, memorícenlo. Ya, entonces, para diagnosticar hematoma o contusión cerebral, tienen que aprenderte esto de memoria, porque si no si tú no tienes el antecedente del paciente, tú puedes diagnosticar cualquier cosa, cualquier barbaridad, y significa que lo que el paciente tiene es un hematoma o una contusión, ¿no? Ya. Para eso la tomografía es muy práctica, ¿no? La tomografía es muy práctica. Ya, veamos veamos los hematomas, ¿no? Aquí, lesiones secundarias es el edema, las hernias y el infarto. No hay más cosas, ¿no? El edema, las hernias y el infarto va a ser consecuencia de las hernias, ¿no? Las hernias en el trauma craneoencefálico son las que producen el infarto. Y por ahí hay algunos tipos de hernias, ¿no? Las más frecuentes son la hernia subfalcina, hay otra, la hernia del uncus, del temporal, de la amígdala. En fin, hay varios tipos de hernias, ¿no? Ya, ¿y cuáles serían las complicaciones de los traumas? Serían que los accesos cerebrales, sobre todo cuando hay una fractura expuesta o ese trauma craneoencefálico haya sido producto de una ¿cómo se llama? Por objeto cortopunzante o disparos, ¿no? Generalmente cuando hay disparos siempre se producen accesos, ¿no? Pues la bala es contaminada y eso produce adentro acceso, contaminación. Ya las hidrocefalias, aneurismas postraumáticos también pueden haber, fístulas arteriovenosas postraumáticas también pueden haber, ¿ya? Pero los más frecuentes que yo he visto son las hidrocefalias y los accesos. ¿Ya? Aneurismas no he visto, fístulas tampoco, pero los libros lo describen. ¿Ya? Ahora sí, entonces vamos a ver las imágenes. Entonces cada uno de estos ustedes lo pueden leer tranquilamente y sacan las características tomográficas y de resonancia. A pesar que aquí lo vamos a describir, ¿no? También. ¿Cómo vemos las fracturas? O también llamamos nosotros, los radiólogos llamamos soluciones de continuidad, también podemos llamar solución de continuidad. Así que cuando ustedes vean un reporte, presencia de solución de continuidad en el hueso temporal derecho, ya saben a qué se refiere, no se refiere a una fractura. Ya, las fracturas se van a ver de esa forma, ¿no? Líneas, pueden ser rectas, pueden ser líneas, fracturas con varias líneas, lo que se llama una fractura conminuta, ¿verdad? Las fracturas pueden estar desplazadas, también pueden estar cabalgadas, es decir, cabalgamiento, ¿no? Cuando un fragmento se pone debajo del otro, cabalgamiento, de cabalgar, ¿ya? Pero en realidad, en general las fracturas se van a ver así como líneas rectas, ¿no?
aquí hay que tener presente con las fisuras. Las fisuras tienen una particularidad, ¿no? Que la abertura de la fisura tiene una especie como de... es irregular, como dientes, ¿no? Como dientes de ratón, ¿verdad? De la misma articulación. Entonces uno no puede confundir una sutura con una línea de fractura, ¿ya? Hay que tener muy presente eso. Hasta en los pacientes viejos se puede ver la sutura. Y si tú no tienes la anatomía presente, te puedes confundir con una fractura, ¿ya? Entonces es fácil reconocer una fractura, no es mucho problema. Bueno, esta es una fractura del macizo facial. Lean la clasificación del LEFOR. LEFOR acá, ¿ves? Hay tres tipos de LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 3. Usan mucho los otorrinos, les encanta esta clasificación. Ya, y vamos a ver ya propiamente los hematomas, ¿no? ¿Cómo se ven los hematomas epidurales? Ahí tienen uno. Primero, la forma, correcto, ¿no? La forma tiene, tanto por el lado interno como por el lado externo, va a ser, ¿cómo sería? Biconvexo, biconvexo, como un lente, ¿no es cierto? Como un lente biconvexo. ¿Ya? Eso es importante, la forma. Tú con la forma del hematoma tú sacas ya, ¿es epidural o es sudural? ¿Ya? Claro, como es agudo ya dijimos que la sangre se ve blanca, hiperdensa. Este paciente, además de tener el hematoma epidural, tiene también, ¿y esto cómo se llama? ¿Ah? Claro, es sangre, ¿no? Ustedes han visto eso, sangre. Hemos visto cuando vimos accidentes cerebrovasculares, vimos hemorragia subaranoidea. Sangre, ¿no? Tú ves sangre en las... ¿Cómo se llaman estos? Los pedúnculos cerebrales, ¿no? Entonces este paciente tiene sangre en la cisterna interpeduncular, en la cisterna, si quieren, perimesencefálica hay sangre, ¿no? Se ve imágenes hiperdensas. Incluso aquí, mira, en el territorio del cerebelo, en la tienda del cerebelo, también hay sangre. La tienda del cerebelo y la hoz del cerebro está considerada también como una cisterna. Es decir, cuando hay sangre a estos niveles, se describe como hemorragia subaranoidea. Ya, entonces, hay hematoma epidural y hemorragia subaranoidea. Y estas imágenes de acá, ¿qué les parece? Acá en la región frontal basal izquierda se ven unas imágenes pequeñas, redondas, hiperdensas. ¿Qué serían? ¿Qué serían esas? El hueso mismo, ¿Ah? de la eminencia frontal. No es hueso, no es hueso. Como el cáncer también. ¿Qué sería? No calcificación, la calcificación brilla, ¿no? La calcificación es mucho más brillante, igual que el hueso. Si es un trauma, ¿qué pensaría? Son contusiones cerebrales, ¿no? Son contusiones cerebrales. ¿Ya? Ya, ¿qué tipo? Mira, otro hematoma epidural, ¿no? Otro hematoma epidural frontal. Hematoma epidural frontal. Un gran coágulo de sangre con biconvexo, ¿no? Tanto por el lado externo como por el lado interno. Biconvexo. Existe otra anormalidad. Hay sangre en el espacio subaranoideo. ¿Cómo está el cuarto ventrículo? Este es el cuarto ventrículo. Está bien, ¿no? Está bien. Aquí está la mesencéfalo, se ve bien. Las cisternas están negritas como debe ser, con líquido normal. Entonces solo hay el hematoma epidural, ¿verdad?
fácil de reconocer. Generalmente los hematomas epidurales no terminan en subagudo ni crónico, ¿no? Porque son resueltos quirúrgicamente porque comprometen la vida del paciente, ¿ya? En cambio los hematomas subdurales, especialmente en los pacientes añosos, sí pueden llegar a ser crónicos. Y ya les voy a explicar por qué. Ya, sigamos. ¿Dónde está el hematoma? Ya, derecha. Tienen que ya seguirse aprendiéndose de memoria, ¿no? Derecho. Lo que está en la pantalla, o sea, es al revés de lo que tú estás. En imagen. ¿Ya? Y además aquí está la L, y está la R, y está la A, y está la P. Anterior, posterior, izquierdo, derecho. Toda imagen, ya sea por resonancia, por tomografía, tienen estas siglas, como ustedes quieran, ¿no? O sea, es para orientación. Así tú le cambias al paciente, si le cambias al paciente te va esto acá, pero nunca se puede cambiar eso, o sea, puede estar errado, ¿ya? Entonces, derecho. Otro hematoma epidural derecho. ¿Y ese hematoma dónde está? En el lado izquierdo, ¿no? Región temporal alta izquierda, ¿no? Otra vez la misma forma, ¿no? Biconvexo, mira, biconvexo. Y ese es el famoso hematoma de partes blandas. También se lo puede llamar cefalohematoma, hematoma de partes blandas o ¿qué más? Chibolo. Ya. ¿Y qué les parece esta imagen aquí? ¿Qué densidad tiene? Eso, aire, ¿no? Tiene densidad de aire, ¿no? Está muy similar a la del seno frontal. Mira, que este es el seno frontal, aire. Acá la sentilla mastoide, aire. Entonces, ¿qué más tiene el paciente? Neumoencéfalo, correcto, neumoencéfalo. Cuando hay neumoencéfalo, ¿de dónde viene el aire? ¿De dónde puede venir en el trauma craneoencefálico? De los senos. De los senos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un neumoencéfalo, tú automáticamente piensas que ese paciente tiene una fractura de los senos paranasales o tiene una fractura de la base del cráneo que comprometa las encías mastoides, correcto. ¿Ya? Entonces tienes la obligación de hacer una orden, mandas al departamento de rayos X para que le hagan una tomografía de senos paranasales, incluido oídos. ¿Ya? Siempre porque no hay de dónde más puede ir al cerebro aire. Al no ser que te hayan metido un balazo y entró por de afuera, ¿no? ¿Ya? Ya, cambiamos a otro hematoma. ¿Qué hematoma es ese? Ese es el famoso hematoma subdural, ¿no? ¿Cómo lo reconoce el subdural? Por la forma. La forma de semiluna, ¿no es cierto? Todo el mundo ha visto una semiluna. Ustedes que son románticos salen en cuarto menguante a ver la media luna. ¿Ah? ¿No es cierto? O los que tienen hijos, para ser hijo varón, en cuarto menguante. Yo tengo un amigo que tiene 7 hijas mujeres en cuarto menguante y una le hijo varón. ¿Ah? Ya, entonces la forma de semiluna. Esa es la clave. Ya tienes, ¿no? Mira, la forma de semiluna. También va a ser blanco, el agudo, hiperagudo va a seguir siendo hiperdenso. ¿Ya? Lo único que ha cambiado es la forma. Y claro, y si ustedes leen pues la parte de restricción del hematoma, dice que el hematoma subdural es más, generalmente es de origen venoso porque son las venas de los senos venosos de las meninges son las que se rompen,
¿verdad? En cambio que el epidural generalmente son productos de desgarros de ramas de la arteria meningia media, etcétera, ¿no? Eso leanlo ustedes. Y a eso lo describe muy bien Castillo. Ya. Los dos son peligrosos para el paciente, o sea, deben siempre resolverse quirúrgicamente. O sea, un paciente con un hematoma epidural o subdural, tú no le puedes decir al paciente, esperemos cómo evoluciona. Ya. Y otra cosa importante, yo he visto, y eso que les sirva ya cuando vayan al internado, el paciente llega ahorita a la emergencia con trauma encefálico, lúcido, consciente, no tiene focalización, está bien, no ha vomitado, nada, y hace una tomografía, está normal. Tú a ese paciente tienes que seguirlo con tomografía a las 24 horas, si es que no es antes, si es que no hay ningún tipo de intervalo.